todo lo que usted sabe. Bueno, todo eso ejerce la Biblia y es importante porque obviamente va generando esta necesidad y esta forma en la cual pues el ser humano se va acercando a Dios. Algunos a través de la alabanza, recuerdan el caso de Saúl, David tocaba y Saúl se calmaba, entonces siempre es bueno, a él se complementa, ¿no? Yo voy a ser muy honesto, en lo personal, yo no escucho alabanzas entre semana, yo prefiero escuchar predicaciones porque encuentro más alimentación en la palabra, pero sé que hay a quienes les gustan las alabanzas y todo el día están escuchando alabanzas, eso es bueno, o sea, al final uno debe ver cómo es la forma en la cual encuentra uno la retroalimentación, ¿no? Yo, la verdad, prefiero dejar las alabanzas hasta el fin de semana para ver con qué nos van a sorprender nuestros hermanos, porque yo creo que hacen un gran esfuerzo, si usted no lo haya visto así, para preparar las alabanzas, se vienen temprano, andan corriendo, y oremos también por ellos, es un buen ministerio. Bueno, avanzando en la carta a los romanos, ahora sí ya lo prendí, si no, luego mi coach me dice, pues préndelo, si no, no funciona. Pero gracias que está ahí, me está apoyando. Bueno, entramos recuerde que parte del lema de lo que estamos viendo de esta carta a los romanos es la justicia a base de nuestra fe en Cristo. Esta justicia es necesaria, es indispensable para poder de alguna forma involucrarse dentro de los principios cristianos. Y dentro de esto mismo, pues simplemente puse la elección de Israel como segunda parte porque está dividido obviamente en dos. No vamos a ver más textos, pero una de las cosas que vamos a empezar a ver son textos que nos va a costar, probablemente a usted no, a mí sí, entender y asimilar porque somos seres humanos y probablemente tenemos familia que no es creyente. Y uno entra en la disyuntiva, bueno, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué este sí? ¿Por qué no el otro? Y uno empieza a generar ciertas, al menos en mi caso, ciertas dudas les voy a ser honesto, cada que inicio con una nueva iglesia o estoy al frente de una nueva iglesia, casi siempre hay un formato de predicaciones, es decir, libros o cartas que voy tomando, pero cada que vuelvo a regresar al texto, el texto aporta más de lo que ya he recibido. Y es cuando uno se enfrenta y dice, ¿y cómo no había notado este detalle que es importante? Y bueno, es porque recuerde que la palabra de Dios es viva, es una palabra que constantemente está trabajando. Por eso aquellos que tenemos un tiempo de devocional, aquellos que tenemos este hábito de la lectura, no nos cansamos de encontrar estas perlas o estas joyas que están a lo largo de la Biblia. Si usted no tiene el hábito de la lectura, usted se está perdiendo muchas cosas. Si solamente usted llega el domingo a ver qué logro captar, se está perdiendo mucho. Así que le animo, haga su lectura. Algunos les ofrecen diferentes alternativas, ¿no? En el grupo están mandando, no estoy en contra, pero yo le diría, si usted es hombre, busque un material de hombre. Pero si usted es mujer, acuda al material de mujeres que le facilitan, son videos, le van a ayudar mucho. Y hombres, pues también, yo con los varones les mando materiales también que los van a edificar, predicaciones principalmente. Pero bueno, vamos a entrar directamente al texto, pero vamos a entrar primeramente, en oración para que el Señor nos muestre lo que tenemos que aprender el día de hoy. Querido Padre Santo, te damos muchas gracias por esta tarde que nos permites estar aquí a un grupo de hijos tuyos para escuchar de tu palabra. Hemos venido con diversas necesidades, pero principalmente, Señor, con la necesidad de que tú hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Utilízame a mí, Señor, como instrumento inútil solamente para que la honra y gloria sean para ti. Yo no merezco nada, Señor, sino al contrario, gracias por el privilegio que me das de poder estar al frente de mis hermanos y también poder predicar tu palabra. Te pido sabiduría, entendimiento y por sobre todas las cosas, discernimiento para aplicarla de la manera que tú la dejaste escrita. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. La elección de Israel, si me acompañan ahí en su Biblia, abran su Biblia en Romanos y vamos a estar viendo del Romanos capítulo 9, del 14 hasta el final. Y son 14 al 30, 33, son 18, 19, usted cuente, yo soy malo. Dicen, me hacían burla ya, donde he estado en otros lugares, que yo para lo único que soy bueno son para capítulos y versículos, porque para sumas, creo que están peleadas las sumas conmigo. Pero así que usted cuente cuántos vamos a ver. Pero miren, recuerde que la semana pasada habíamos visto, y uno de los textos que termina, cómo Pablo les hace ver a la nación romana
judíos que también había ahí presentes y personas que no eran judíos o gentiles, como se les llama, acerca de cómo los niños, Jacob y Esaú, no habían aún nacido, y dice Dios ya había tomado una decisión en cuanto al futuro de cada uno de ellos. Vemos que a través de estos textos viene mostrando que Dios simplemente, en su gran conocimiento, voy a tratar de no usar tanta terminología para confundirlos, y si lo llego a usar, trataré de usarlo lo menos posible, ¿ok? Pero dentro de esta autoridad suprema o absoluta que tiene Dios, Dios ha establecido algunas cosas que, claro, desde el punto de vista humano, a veces son difíciles de entender, porque no le encontramos sentido y da la impresión desde la perspectiva humana de que Dios se está contradiciendo y que Dios viene cambiando de un plan a un plan B, cuando vemos que a lo largo de la Biblia hay una consistencia o hay una línea que Dios sigue, y Dios nunca cambia sus preceptos. Cuando Él establece algo, lo va manteniendo, y en este caso aquí es donde vemos de nuestra perspectiva humana una aparente contrariedad en cuanto a la forma de venir obrando de Dios. Miren, Romanos capítulo 9 versículo 14, voy a girar acá. Recuerde que los textos van a estar apareciendo aquí. Por si usted se pierde, ya sabe que estos son capítulo y los demás son versículos, y esto va a ser como un apoyo para lo que vamos a ir complementando. Y Romanos capítulo 9 versículo 14, con respecto, mira, les leo el 13 para que entiendan el contexto y no voy a ir más atrás. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, o sea, en relación a esto, que hay injusticia en Dios? Y dice Pablo, en ninguna manera. Cuando Pablo usa esa palabra, interesantemente, todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Aparece 14 veces a lo largo de la carta, en ninguna manera, o también algunos lo han traducido cuando los expertos, yo no soy experto, por eso no menciono palabras en griego, porque la puedo hasta pronunciar mal y va a decir, no se pronuncia así. Pero en una de las formas que se puede asociar esta palabra es nunca tal sea o no sea así como se piensa. Y mire versículo 15, pues a Moisés dice, mire, interesante, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué decidió elegir a Jacob y no a Esaú? Es basado en esto porque Dios lo decidió así. Y es donde le digo, empezamos nosotros a luchar con los textos. Dice, pero si Esaú era el primogénito, ¿por qué le dio al que no era el primogénito? ¿Por qué invirtió? Simplemente a la luz de estos textos vemos, dice, Dios decide en esta autoridad que Él tiene hacerlo de esa manera. Y empezamos a luchar, ¿pero por qué? Mire versículo 16. Así que, y aquí lo explica nuevamente, y mire cómo Pablo, cuando habla de estos textos o de estos conceptos que pueden ser tan difíciles, usa palabras básicas para referirse a lo mismo. Así que no depende del que quiere, mire, ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios que tiene misericordia. Vea cómo en otros textos habla de la justicia, habla de predestinación, habla de esto, habla del otro, y aquí Pablo dice, como son conceptos que les van a costar, voy a usar palabras comunes que todos entiendan. Entonces hasta aquí podemos ver que todo esto de la elección simple y sencillamente se resume a que Dios es el único que lo puede hacer así. Cuesta asociarlo, cuesta entenderlo, claro, porque estamos tratando de entender a un Dios santo, puro y perfecto desde una perspectiva humana, pecadora y terrenal. Y no tiene sentido algunas cosas, aparentemente dentro de nuestra visión o nuestra cosmovisión o nuestra forma de ver las cosas. Mire versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Recuerde que el Faraón, después de 10 cosas con las 10 deidades las 10 deidades más importantes de Egipto, el Señor las usa para demostrar que Él no tenía el control de ellas, porque Faraón era simplemente un gobernante, pero Dios sí tenía el control absoluto. Y por eso que le dice,
te levanté y te puse en un lugar privilegiado, te puse en una situación importante. Mire, ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recuerde que Faraón, una vez que deja ir al pueblo, si recuerda ya textos de Éxodo, se arrepiente y va en persecución de los judíos porque los quería aniquilar. Y llegan a un lugar, después no voy a dar tantos detalles para que usted, ¿cómo se llamará ese lugar? Bueno, llegan a cierto mar, se abre, pasa la nación de Israel, y en cuanto va pasando la nación de Israel, Faraón es aniquilado. ¿Por qué? Aquí nos dice el texto, aquí tendría sentido, para demostrar en ti, Faraón, mi poder absoluto de todo. Y miren, busque ahí mismo Romanos capítulo 6, versículo 15. Usa Pablo casi la misma palabra de ninguna manera. No voy a mencionar las 14 para que no nos lleve más tiempo, pero solamente menciono esta para que lo entiendan cómo es el uso que Pablo le da. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nunca tal sea así, o es imposible hacerlo. Pablo lo entendía tan perfecto que dice, no tiene sentido. Pero mire, busque ya en el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 33, versículo 19. ¿Cómo viene hablando Moisés, acerca de este texto que les mostré? Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Una vez más vemos acá Dios reforzando esta autoridad, vemos una vez más a Dios mostrando que Él decide cosas que para el común de las personas a veces no podrían tener sentido. Y ahí mismo en Éxodo, busque Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16. Éxodo capítulo 9, versículo 15 al 16. Mire lo que dice el texto. Como contexto, algunas Biblias vienen hablando todos estos contextos del ganado, las diferentes plagas que se vienen haciendo. Y Éxodo capítulo 9, versículo 15 dice así. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, mire la misma frase, y para que mi nombre sea anunciado por ti en toda la tierra. Una vez más, Dios confirmando algo. Una de las cosas de ir estudiando un versículo a la vez, que la Biblia se va complementando con Biblia. A veces no hay, de hecho, si usted no se había dado cuenta, a veces en las Biblias hay abajo unas letritas que tienen números. Esas letras se les llama referencias cruzadas o referencias, también se puede asociar, y dependiendo de la letra que aparece dentro del texto, en minúscula o muy pequeñita, puede llevarlo a otro texto donde le va a aclarar un poco más la idea. Entonces, hay textos de esto que estamos leyendo que te dan estas referencias, vas, lees y dices, claro, entonces a veces no hay ni que batallar tanto, ni recurrir a otros escritos, porque la Biblia se confirma con Biblia. Pero mire, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Y mire, otro texto interesante cuando le escribe Pablo a su audiencia en Tesalónica. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de los creyentes. Pero todo esto, hermano, mire, si nos quedamos en el 17 y vemos el versículo 18 de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 18. Si vamos a ver algunos textos, si gusta, puede poner algún separador, un chicle, lo que usted quiera, para tener como referencia de que estamos allí. El chicle creo que no es buena opción, ¿verdad? Porque si no después va a quedar pegado. Pero ponga algo como para no perderse Romanos. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué cosa? ¿Y cuál fue? ¿A quién endureció? ¿A Faraón?
Y uno podría decir, por esa injusticia, porque Dios juzgó a un hombre que tenía muchas oportunidades y Dios lo preparó para endurecer. Tuvo 10 opciones. Con 10 cosas Dios le mostró su poder y Faraón, aunque hubiera tenido 20 o 30, no hubiera aceptado que hay una autoridad suprema cuyo nombre es Dios. Por eso que dice, endurezco aunque endurezco, y al que tengo misericordia, pues le proveo misericordia. Es una de las cosas, hermanos, que probablemente nos costaría, y desde ahí empieza a luchar. Pero ¿por qué Dios crea a Faraón para destruirlo? ¿Por qué Dios crea a Judas si después sabía que lo iba a negar? Es la misericordia de Dios, es la autoridad de Dios. Dentro de todo lo que ocurre en la tierra y todo lo que ocurre en la Biblia, Dios sabe el inicio y el fin. Nosotros vamos viendo algunas cosas y algunas de ellas nos va costando. No estoy diciendo que hay nueva revelación, estoy diciendo que de todo el panorama que tenemos ya completo, por si acaso, hay algunas cosas, dice Deuteronomio, que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero también dice que Pedro escribe que hay algunas difíciles de entender. Para mí es esto. Si usted puede entenderlo y explicarlo, no dudo que Dios le ha dado esa sabiduría, pero a mí me cuesta asociar estos textos con la realidad del ser humano, pero es lo que Dios ha establecido. Y si avanzamos en los textos, llegamos a Romanos capítulo 9, versículo 19, y mire, y empieza a generar una serie de preguntas. Les he explicado que dentro de un contexto judío es muy común el uso de preguntas retóricas, es decir, alguien pregunta y alguien responde con otra pregunta, y se van diálogos así, y prueba de eso lo vemos en el versículo 19 de Romanos capítulo 9. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y mire, empieza a hacer un análisis o empieza a mostrar una ilustración. Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y yo creo que asócialo con su vida. ¿Puede usted decirle a Dios, ¿y por qué decidiste hacerlo así? ¿Y por qué tú decidiste hacerlo y no de otra forma? Y mire, algo parecido le pasó a Job. Vamos allá a Job, capítulo 38, versículo 1 al 12. Job está antes de Salmos, y Salmos, dependiendo de la Biblia, por lo general está como a la mitad de la Biblia, dependiendo obviamente de la Biblia que usted tenga. Pero Job, capítulo 38, del versículo 1 a 12, se viene dando esta conversación entre Dios y Job, y lo expone de una manera lo expone en su necedad o en su lado humano, y acerca de la gran virtud y la misericordia de Dios. Mire Job capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Y Job obviamente no tiene respuesta. Versículo 3. Vuelvo a citar para que escuche muchas voces, pero Job, estamos leyendo acá Job, por si yo me equivoco, porque a veces cuando repito yo me equivoco, usted no me haga caso y mejor siga estas citas, ¿ok? Mire, Job capítulo 38, versículo 3, vuelvo a repetir, Job capítulo 38, versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice el Señor a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, es decir, para medirla? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró en puertas el mar? Cuando se derramaba silencio saliéndose de su seno, cuando puse yo por nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?
Dios viene conversando con Job y nos habla algo parecido cuando pone la ilustración del barro y le dice, ¿qué autoridad tiene la creación sobre el creador? Imagínense, les he hablado de un argumento bíblico, voy a resumirlo así. Hay un argumento para confirmar la existencia de Dios en el cual se dice lo siguiente: si hay un diseño, es porque hay un diseñador. No le voy a decir la palabra teológica o más la palabra que se usa, pero el contexto es ese. La pregunta es esta: si esto pudiera hablar, ¿tendría autoridad para reclamarme, si fuese el caso, que yo lo haya creado? No, ¿verdad? Porque yo lo creé. Yo puedo decir, bueno, tampoco sirves, voy a crear otra cosa. Cuando Dios viene hablando con respecto a Job y cuando viene hablándonos aquí en Romanos capítulo 9, versículo 20, usa la misma comparación. Mire, regresa allá, Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y recuerde que está hablando de un concepto interesante que es la elección. Mire, yo me distraigo mucho, atrás digan que si después conversan, porque yo me distraigo mucho, de verdad, no es otra cosa, pero me distraigo. Mire, dice, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dice el argumento, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿o tiene potestad el alfarero sobre el barro? Mire qué ejemplo le viene dando. Para hacer de la misma masa un vaso para buen uso y otro para un mal uso. Mire la comparación que utiliza. Si yo decidiera hacer dos artículos iguales, recuerde que estaba poniendo el ejemplo de un jarro, y dijera, en este jarro va a estar dedicado a las cosas espirituales y va a tener un propósito divino. Y este otro barro, o este otro jarro de barro, o el artículo que usted tenga, este va a ser usado para algo que no va a servir, no necesariamente para algo malo, pero va a ser el uso común. ¿Hay algo malo en el alfarero por haber creado dos vasos, uno para un uso valioso y uno para un uso común? No, ¿verdad? Porque esa es la autoridad de Dios y esa es la autoridad en este caso del alfarero. El alfarero, miren, a mí siempre me llama la atención, de hecho yo nunca lo hago. Hay algunas personas que oran por los instrumentos y oran y ponen la mano y dicen, vamos a orar por el instrumento porque hay que consagrar el instrumento a Dios. Este instrumento ahora no va a tocar un ruido raro, esa guitarra, esto no van a hacer ruidos raros porque son instrumentos y tanto se puede usar como lo hicimos acá para alabar a Dios, como esta misma la pueden quitar de acá y la pueden estar cantando música de lo que usted quiera, infidelidad, lo que usted quiera. Entonces, no hay instrumentos santos. Hay santos que tocan instrumentos. Más que consagrar al instrumento, yo digo, hay que consagrar al que lo va a tocar. El micrófono, no va a salir de allí una palabra obscena o algo que nos incomode, porque no es un instrumento santo. Este instrumento se puede usar para el uso que ustedes quieran, ¿no? Entonces, a lo mismo ocurre con esta ilustración de los vasos. Tanto los jarros como todo, tiene un propósito y Dios le da el uso de acuerdo a lo que Él considera. Hermanos, y por eso que dice, si Dios lo decide así, ¿quién tiene autoridad para poder atribuir a Dios que no es correcto lo que se está haciendo? Mire versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí ya vemos algo. Dios, en el conocimiento que Él tiene de todo, Él considera y Él sabe quienes, aunque tengan muchas oportunidades, nunca van a recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él nos creó. Y en la lucha es grande. Mire, Isaías capítulo 64, versículos 6 al 8. Isaías 64, versículos 6 al 8.
Y aquí en Isaías, un libro realmente que aporta demasiado, Isaías escribe lo siguiente, Isaías 64, versículos 6 al 8. Si bien todos nosotros somos como suciedad, mire de qué forma se considera y nos considera Isaías, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia explico qué eran. Eran aquellas pedazos de tela que se ponían sobre las personas que tenían lepra. Yo nunca he estado en un leprosario, he pasado cerca del leprosario cuando visité Perú, en la selva. Allí mandan a todas estas personas que tienen este problema. Yo no estuve cerca, pero me han contado hermanos que han estado allí, que el aroma es realmente intolerante. Entonces, bueno, vamos a ser más fácil. ¿Se le ha quedado por casualidad a un vecino que usted conoce algo allí que después lo destapa y huele no muy rico? Imagínese, esa es la forma que Isaías asocia, dice, mira, todas las cosas buenas que yo pueda hacer para Dios es esto que al leproso, cuando le quitaban estas vendas o estos trapos que son fétidos y realmente malos, dice, eso es para Dios mis justicias. Por eso, hermano, que la salvación no es por obras. Por eso que la salvación no es por buena conducta. La salvación no es por línea genealógica. La salvación no es por nada. Una de las cosas que yo he visto a lo largo del tiempo que he estado frente a una iglesia, o pastoreando, que los más difíciles de convencer de su realidad en Cristo son aquellos que han crecido escuchando historias de escuela dominical, escuchando muchos o estando mucho tiempo en la iglesia, porque se hacen tan insensibles. Es mi experiencia, no todos los casos aplica. Vamos a pensar de aquellos que se alejan. Aquellos que se alejan son difíciles de convencer porque pues, yo todas las historias me las conozco. Claro, es que para ti fueron eso, historias, cuando lo que está escrito acá son relatos bíblicos. Hay diferencia entre un relato y una historia. Y aquellos que dicen, pero si yo me sé las canciones, yo me sé la historia de este, sí, porque lamentablemente fue información. Una de las cosas que he visto también, con las cuales se lucha más, cuando estas personas llegan a la universidad, si no tienen una base firme, la universidad los cambia, porque les presenta argumentos más sólidos que su fe y por eso se pierden. No es que la fe no tenga argumentos. Mi apreciación es que la gente no tiene una base firme y real de quién es Cristo en su vida y que han estado viviendo en una religión, llegan a otro grupo donde les dan un poco más de información, los convence y los perdemos. Y la pregunta es, ¿por qué se perdieron? Porque probablemente no eran de nosotros. Y después pasa un tiempo, pasan tragedias, regresan. Para mí, en el momento que regrese esa persona, en ese momento es salvo. Antes fue un prosélito, antes fue un seguidor del cristianismo. Pero ¿por qué se fue? Porque no tenía bases. Pero cuando regresa y dice, he pasado mal, ¿se acuerda el hijo pródigo? Tuvo que pasar muchas cosas tristes y después dice, ahora sí soy bien. Y yo creo que pasa lo mismo. Oremos porque todos estos pequeños que están escuchando la palabra, y no se sorprenda, los que han tenido más tiempo estando juntos, se han dado cuenta cómo gente que iba bien y de repente los perdimos. Y es triste, es lamentable. ¿Quién falló? Yo creo que su fe, porque no tenían una base sólida. Por eso llegó un movimiento, llegó información más atrayente, dice Santiago, ¿no? Son llevados como viento por todo viento de doctrina como las olas. Llega una información nueva, claro, esto tiene más argumento que la Biblia. Y llega algo más y se van perdiendo. Pero mire, regresemos a Isaías. Nuestras justicias, todo lo bueno que usted y yo hagamos, son estos trapos que se le quitaban al leproso. Y dice la segunda parte, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste tu rostro, de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre,
nosotros barro. Mire, ¿le suena similar? Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías está presentando un clamor, una tristeza absoluta de cómo la nación se había alejado tanto, cómo se habían corrompido, e Isaías presenta este argumento: somos inmundicia. No podemos con nuestra justicia, con nuestras buenas cosas, agradarte, porque son cosas que solamente tenían como objetivo demostrar que había una apariencia de piedad y mostrar una apariencia de religiosidad. Y por eso que Isaías dice: no somos, porque nos hemos alejado completamente de ti. Isaías, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento, tanto mayores como menores, hablan de esta triste realidad de cómo este barro se había rebelado en contra de su alfarero, que era Dios. Y este barro, después de conocer que Dios les había dado un propósito, ellos se fueron y se desvirtuaron completamente. ¿Quién fue el problema? La nación. Y por eso Pablo les recuerda estos textos. Mire, Jeremías, en casa, para ir avanzando, busque Jeremías, lo va a leer, Jeremías capítulo 18, del 3 al 16, y presenta un argumento igual. Les resumo: cuando Jeremías escribe este libro, tiene como meta advertir a la nación de Israel que iban a ser destruidos y que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Posteriormente, Jeremías, después de toda esta angustia y de todo este mensaje que recibe, escribe un libro que se llama Lamentaciones, donde este libro, después de Jeremías, escribe y presenta una angustia y una tristeza por todo lo que va a experimentar la nación de Israel. ¿Por qué? Por haberse olvidado y haberse alejado de Dios. Cuando les dice: ustedes y nosotros como nación habíamos sido diseñados para ser un barro que honrara a Dios, nos hemos convertido por nuestra naturaleza pecaminosa en vasos comunes, pero que deshonran a Dios. Y toda la nación se había alejado. Recuerda allá en el Antiguo Testamento, libro de Jueces. En nuestro orden no tiene sentido, pero Crónicas es el último libro en el orden judío que aparece dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y Crónicas narra cómo la nación se había corrompido tanto y se habían olvidado de Dios. Entonces presenta todo este argumento. Mire, regresemos a Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Recuerden, mire, dos vasos, uno para un propósito y otro para otro, pero es lo que Dios decidió. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también ¿de qué? De los gentiles. Dice, vean cómo Dios no tiene un trato solamente con los judíos. Dice, mira, nosotros éramos estos vasos de deshonra. Recuerden la ilustración que hice la semana pasada. Simplemente nos rescata y dice, tú no lo mereces, pero porque yo quiero darte un uso y quiero hacer algo, te rescaté. Pero tú en realidad todos, incluyendo la nación de Israel, todos merecían la condenación. Todos merecían estar allá sufriendo. Pero por misericordia, dice Dios, yo he decidido crear esto. Y algunos sí los he creado, pero es porque Dios lo decide así. Son textos complicados, pero Pablo les presenta este argumento. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 24 al 26. Versículo 25, leí el 24 hace rato. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Está hablando de una profecía y que se cumple con nosotros. Y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados, ¿qué cosa? Hijos del Dios viviente. Y ahí está usted y ahí estoy yo. No éramos del grupo, no pertenecíamos a esto, pero Dios en su misericordia dice, estos se vienen con estos. Y estos de acá que se creían seguros, no, estos están en el otro lado. Vea cómo hace un cambio, porque
Dios lo diseñó así. Es complicado, pues entonces, textos anteriores dicen, no todo el que nace de la descendencia judía es judío, sino en Jacob, a través de la fe, dice, estos son considerados así. Pero por eso, hermanos, que más que sentir, sí tenemos que sentir remordimiento o tristeza o compungimiento del corazón con respecto a los judíos, como con respecto a los que no son judíos, porque su lugar, sabemos cuál es su lugar. A nosotros nuevamente, y aquí no entra en lucha la gran comisión, nos toca evangelizar. Si están acá, el Señor sabrá, pero a mí me dice, tú no sabes quiénes son, por eso que nos dice, ponte a evangelizar, yo sabré quiénes son de acá, y probablemente tú tratas de convencer a este grupo, pero ¿sabes lo que estoy viendo? La obediencia que tú tienes por pregonar mi mensaje a un grupo que no voy a rescatar, pero veo tu obediencia. Y así lo decidió el Señor. Es complicado, muy complicado. Oseas capítulo 1, versículo 9, después de Daniel está Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 9 y 10, mire qué dice. Oseas es un libro que dentro de estas cosas que me cuesta entender, si usted ha leído Oseas, a Oseas se le pide, o sea, más bien Dios lo manda, que se case con una mujer adúltera, una mujer que vendía su cuerpo, le dice, porque de esa forma la nación va a ver cómo tu matrimonio, que es complicado, así ellos me han desechado y se han convertido en este prototipo, en este concepto de esta mujer. Y es un texto triste, es un texto porque dice, pero Señor, ¿cómo me pides? Sí, cásate con ella. La más mala, la que se dedica a eso más, esa te vas a casar. Y Oseas tuvo que obedecer, pero mire versículo 9 y 10. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y mire cómo refuerza. Allí mismo, Oseas, capítulo 2, versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y dirálo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En texto difícil, le digo, yo leo Oseas, y digo, pero obviamente Dios sabe todo, pero gracias a Dios, o sea, lo digo solamente como comparación. A nadie nos va a pedir algo como se lo pidió a Oseas. Ve y cásate con una mujer de este tipo para mostrar a tal persona que su infidelidad no lo va a hacer. Pero sí lo hizo con un profeta menor que amaba a Dios y le costó obedecer esa situación. Y avancemos a Romanos capítulo 9, versículo 27. Y mire lo que dice también acá. También Isaías clama tocante a Israel y dice lo siguiente: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un grupo pequeño, ¿qué cosa? Mire, y es complicado, dice, pero ¿por qué entonces Dios elige a Abraham, hace una nación y dice, solo un remanente, solo un grupo es salvo? Entonces, ¿todos los judíos no son salvos a la luz de este texto, no? Probablemente están en el lugar destinado que nos cuesta asimilar, pero esa fue la decisión de Dios. Pero la pregunta es, yo de todo lo que he visto, dentro de las peticiones y todo lo que se hace, no he visto, puede ser que sí, yo no me he dado cuenta con detenimiento, pero no estamos orando por Israel. No estamos orando por la salvación de Israel. Aquí lo tenemos como un recordatorio que a través de Juan capítulo 4, versículo 24, dice que la salvación viene de los judíos. Pero no oramos por la nación de Israel. No oramos por la paz de Jerusalén. No oramos porque Dios nos permita alcanzar a su pueblo. No oramos por eso. Oramos por otro grupo, sí, pero la pregunta es, personalmente, no responda. ¿Usted ora por Israel? Usted clama, Señor, que tu pueblo pueda conocerte y que no solo un remanente, que todos puedan ser salvos. ¿Usted ora por Israel? ¿O usted está qué injusto, qué genocidio están haciendo los judíos? Hermanos, hay una promesa y recuerde, Dios les prometió algo. Pero nosotros no oramos ni por la paz,
ni oramos por la salvación de Israel. Estamos en una deuda. Y como yo puedo decirle que sí constantemente viene a mi mente eso, porque veo que es una prioridad para Pablo, y Pablo quiere dejarnos a los romanos como a los grupos generales que vean esta necesidad de orar por Israel. Mire versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Versículo 29. Y como antes dijo Isaías, mire, ¿qué dice Isaías? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y qué pasó con esas naciones? Las eliminó. Dice, por la misericordia de Dios, hermanos, les dice, vamos a pensar que Pablo nos tuviera que hablar así. Hermanos, no todos los judíos son salvos. Y si no fuese por la misericordia de Dios, este grupo que tiene una prioridad porque fue creado por Dios, hubiese sido como Sodoma y Gomorra, aniquilado. Entonces vean cómo con su propia nación, como el pueblo que él diseña, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Elegiré al quien yo elija. Y son textos complicados. Entonces todos los judíos tienen un trato especial, los que son salvos y los que han depositado su fe. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Por la fe puesta en los animales, en el cordero, en todas las ofrendas. Eso decían, pongo esto como esta ofrenda en la cual pongo mi confianza en que Dios lo va a hacer. Eso les contaba por fe. ¿Cómo se salvan ahora en el Nuevo Testamento? El mismo modelo, no cambia el modelo. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento, todo es por fe. Y por fe, dice, porque esta gracia que Dios da, no porque alguien la reciba o alguien la merezca, porque Dios la decidió así. Es la voluntad de Dios. No, para mí no son fáciles los textos, pero ¿quién soy yo para enjuiciar a Dios porque Él hizo así? Me toca ser fiel y créanme que me cuesta predicar estos pasajes porque son complicados. Mire Isaías capítulo 10, versículo 22. Isaías capítulo 10, versículo 22. Isaías capítulo 10, versículo 22 y 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, mire, dice, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Es complicado, ¿no? Isaías capítulo 1, versículo 9, avanza un poco allá. Isaías capítulo 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Miren, Isaías también dice, por la gran misericordia de Dios y porque Él decide así, estamos con vida, pero podríamos estar en el otro lado, completamente destruidos. Romanos capítulo 9, versículo 30. Y termina la conclusión de este capítulo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, es decir, los que no son judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, mira, aquí está la clave, no por lo que les dije hace rato, eran obras, era algo que no tenía valor para Dios. Vuelvo a leer. ¿Por qué? Bueno, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y me adelanto acá, o la piedra angular, ¿no? También se puede hablar. Y explico acá. Para nosotros esta piedra angular o esta piedra de tropiezo no tiene quizás sentido. Para si hay alguien que trabaja en la construcción lo va a asociar más fácil. Pero dentro de las estructuras, la piedra angular era lo que era una pieza importante porque a partir de allí iba a dar solidez, a partir de iba a dar cuadratura, es decir,
que una pared no te quedara viendo hacia allá cuando tenía que ir en un sentido. Tenían como meta eso. Si usted lo puede ver, creo que ejemplifica mejor esta ilustración, que era una piedra angular. Esa piedra angular era importante, pero teniendo eso en mente vamos a regresar a los textos. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 30 lo leí. Leo el 30 y 33. Ya, aunque el 32 habla de esta piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, que dice, no será avergonzado. Una vez más, creo que aunque yo los hubiera podido confundir, espero que no, pero creo que estos últimos textos dicen, ¿por qué todo Israel no fue salvo? Porque iban tras la justicia por sus obras. ¿Por qué nosotros hemos pasado ahí? Porque Dios lo decidió así. Pero ¿por qué solo un remanente? ¿Y por qué nosotros hemos venido a pasar a ser esto, pueblo mío, pueblo adquirido, o pueblo, como lo menciona Oseas, por la fe? Porque los que no éramos judíos llegamos a este cambio por la fe. En cambio, los que tenían algo ya asegurado, vamos a mencionarlo así por cuestiones de entendimiento, por depender más en las obras que en la fe, lo perdieron. Entonces, en el Antiguo Testamento la salvación se perdía. No, simplemente Dios, dentro de todo lo que crea, sabe quiénes sí van a depositar la fe en Él y quienes, aunque tengan muchas oportunidades, no. Nuevamente menciono a Faraón. Tuvo 10 oportunidades y no se sensibilizó. Pero dice que la Biblia que Dios lo endureció. ¿Usted puede reclamarle a Dios? Yo no puedo hacerlo. Y son textos difíciles, porque nuestra naturaleza humana es todos ir al cielo. Ese es el anhelo profundo del corazón. Pedro dice, hasta que todos procedan al arrepentimiento. En lo profundo del corazón de Dios es que todos podamos llegar a ser salvos. La realidad es que no es así. Usted quizá tiene familia, usted tiene amigos, usted conoce gente que ha muerto sin depositar esta fe en Jesús, y creo tristemente sabemos cuál es su final. ¿Es Dios injusto por eso? Desde nuestro entendimiento humano no tiene sentido. Pero dice el texto, ¿no? ¿Qué autoridad tenemos para reclamarle a Dios porque Él no? ¿Qué autoridad tenemos para decirle? Es que tú debiste haber rescatado a Él y no a Él. Yo no lo puedo hacer. Si usted puede hacer, son textos difíciles, hermano. Hay iglesias que se han dividido por esto. Hay iglesias que piensan, es que el pastor dice esto. Lo estamos leyendo todos. Estamos analizando lo que la Biblia dice y no dudo que sea difícil de asimilar. Yo lo que le animaría, estos textos si son difíciles, ore, Señor, me cuesta entenderlos, me cuesta más aceptarlos, pero tú lo decidiste así. Y en mi mente humana no le encuentro sentido, pero ¿cómo puedo yo enjuiciar si yo no soy como tú? No pienso como tú y no estoy en la esfera en que estás tú. Y cuesta. Mire Juan capítulo 8, versículo 21. Últimos textos, estamos terminando. Juan capítulo 8, versículo 21. Juan capítulo 8, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, por en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, es decir, son terrenales. Yo soy de arriba, celestial. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque mira aquí está, porque si no tiene, esta palabra creer es la palabra fe, y lo voy a asociar así, porque si no tenéis fe de que yo soy Jehová del Antiguo Testamento, y ahora manifestado en la carne a través de Jesús, en vuestros pecados moriréis. Y si ustedes saben cuál es su condenación, aunque no está acá, pero mire, así sí está, perdón. Juan 16, versículo 8. Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y explica el por qué. De pecado, por cuanto no tienen fe en mí. De justicia, por cuanto regreso al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces presenta el argumento, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? El ser humano, ¿recuerdan la ilustración cuando les dije que un niño estaba al final escuchando la predicación? Pasa al predicador, hace la invitación, el niño entra y el predicador le dice: ¿entendiste? Sí. ¿Qué entendiste? Que a través de mis obras fui salvo. ¿Cómo de tus obras? Sí, porque yo era malo, perverso, todo eso. Pero a través de las obras realmente valiosas de Cristo llega la salvación. Y así estamos, ¿no? Nosotros hicimos nuestra parte rebelándonos, siendo indiferentes, no merecedores de esto, pero nuestra fe, a través del convencimiento del Espíritu Santo, nos lleva a estar en un lugar privilegiado. Y gloria a Dios por ello. Mire Gálatas 2:16, con respecto a las obras y cómo Pablo les advierte a los Gálatas de no descuidar algo tan valioso como es la fe, producto de las obras que ellos estaban haciendo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Mire, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué cosa? Nadie será justificado. ¿Quiénes vivían por las obras de la ley? La nación de Israel. Por eso que cuando le digan, es que tienes que guardar alguna fiesta judía, yo no soy judío. Es que tienes que guardar el viernes y el sábado como el día de reposo, para nosotros es el domingo. No es malo si usted después de esta reunión hace lo que usted guste, no es eso malo. Al final hay grupos o hay personas que pueden ser tan estrictos de decir, es el día del Señor, es más, no pueden ni moverse. Y todo el día hablando de Dios. Y puede ser que alguien lo haga, pero eso va a depender del compromiso y la convicción de Dios. Al menos a la luz de la Biblia, yo no veo que no. Dice que el día de reposo fue dado para el creyente para descansar de las obras, pero no como una exigencia para decir, este no guardó el día de reposo, entonces este no es salvo. No fue dado así. Pero para algunos grupos, el día de reposo es tan prioritario que si no se guarda, pueden dudar hasta de su salvación. Para nosotros, dice el Señor, es que ustedes no entienden, el día de reposo fue dado por mí para que ustedes me recuerden, pero no significa que no pueden hacer otra cosa. En el Antiguo Testamento se les dice, ¿no? ¿Y qué hay de ustedes si su asno, su buey o su ganado se va a la cisterna? Van a decir, pues ya que se muera. No, todo lo rescata, ¿no? Esa era una obra. Dice, sin embargo, el Señor los enfrenta. Mira Isaías 8:14. Isaías capítulo 8, versículo 14. Un texto más y estaríamos terminando. Isaías 8:14. Entonces él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y terminamos con Isaías 28:16, con respecto a esta misma piedra, ¿no? Hace una ilustración. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Creo que ya no tiene sentido. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, dice que no se apresure. Interesante, hermanos, cómo a lo largo de todo esto tenemos una roca firme, tenemos una piedra angular estable, tenemos una piedra angular, dice Isaías, preciosa. Ese es Jesucristo. Nuestra salvación no está fundada o establecida en cumplir la ley. Nuestra salvación está fundada, ¿quién es nuestra piedra angular? Si Jesucristo es su piedra angular, usted puede disfrutar la salvación. Va a cometer errores, nadie perfecto. Si su piedra angular y usted ha puesto bien sus cimientos, usted permanecerá. Pero, hermanos,
son textos complicados porque podríamos ver por qué Dios promete algo a Abraham y aparentemente no lo cumple. Y dice, solo un remanente, solo un grupo es salvo. Tengo que ser honesto, no lo sé explicar humanamente, pero por Biblia puedo decirle, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Por qué no todos? Porque la nación de Israel, también por lo que leo de Biblia, iban tras la ley por obras, no por fe. Y eso los alejó de algo tan valioso que ellos tenían. E igual, si Dios decide hacer vasos de honra y vasos comunes, yo no puedo decir por qué, no podría explicarle. Es que mira, según el argumento, Dios lo decide así. Son complicados los textos. Y más si sabemos que hay familia nuestra que no es creyente, si hay amigos nuestros que no son creyentes, creo que entra esa necesidad y esa falta de empatía, pero que quizás esta injusticia que nosotros terrenalmente vemos, ¿sabe qué puede ser bueno? Para llevarnos a mostrarles del verdadero camino y de la salvación que existe en Cristo Jesús. No nos quedemos con esta tristeza, no nos quedemos con esta angustia, sino veamos qué bueno que me has hecho sensible para hablarle y hablarle y hablarle. Yo no sé en qué grupo están, tú sí, pero yo quiero ver que tú notes que yo soy empático con la persona y estoy hablando y hablando y hablando, porque ese es el deseo de Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Son textos complicados, pero ruego y espero, he orado mucho, de que estos textos no sean malinterpretados y que piensen que yo estoy dando un enfoque que no es correcto, sino que el Señor sea el que hable a nuestro corazón. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Santo, te damos gracias por esta tarde en la cual personalmente, Señor, logro leer estos textos y hay una lucha en mi corazón. Quizás, Señor, puedo ver la tristeza, como la presenta Pablo, de ver que no todos los judíos son salvos. Solo hay un remanente. Han fallado, Señor, porque iban tras la ley por las obras, pero en realidad no era por fe. Pero también veo otro lado, que nosotros, que no merecíamos de este privilegio, hemos ocupado un lugar importante por la fe. Nuestras obras, dice Isaías, al igual que a los judíos, son como trapos de inmundicia, pero nuestra fe es valiosa y no es perecedera, es decir, permanece para siempre. En lo personal, Señor, te doy gracias por esta lectura tan maravillosa, esta exposición que viene de tu palabra y me muestra, Señor, que si he obtenido algo es por tu pura misericordia. No por eso tengo que sentirme superior a alguien, no por eso tengo que creerme mejor a alguien, sino por el contrario, si lo he recibido de gracia, creo que tengo que compartirlo por gracia. Perdona mis pecados, Señor, perdona mi indiferencia por no predicar el Evangelio más de lo que tengo que hacerlo. Perdona mi indiferencia quizás por no ser empático con aquellos que no te conocen. Pero, Señor, ayúdanos a todos también a poder ser fieles y disfrutar de este regalo que no merecíamos, pero por gracia somos salvos a través de la fe. No por obras, sino por tu pura gracia y misericordia. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el momento de las ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Salvador, por favor, nos sirva en esta actividad, y vamos a decir nuestro texto lema que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Vamos a escuchar la oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día, por
los trabajos de todos mis hermanos, Señor, por los negocios, Señor, porque tú has dado provisión todos estos días. Señor, sigue proveyendo a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus trabajos, en sus negocios. A los que no tienen un trabajo, Señor, provéles uno, Señor. A los que están tratando de emprender un negocio también, Señor, ayúdales para que prosperen, Señor, y tengan esa provisión que solo tú das, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Tenemos los avisos. El día 16, Ministerio Hospitales. El 21, reunión de varones. 20, reunión de matrimonios. Reunión de jóvenes día 21. 27, oración. Y recuerden, para el picnic el día sábado 28 y el 29, participación especial de los niños. Cada ministerio será responsable de dar a conocer las actividades y los requisitos. Hay Biblias para allí con nuestra hermana Vilma, por favor, acérquense si necesitan. Pueden cargar algunos productos y también vamos a tener venta de los ministerios. Si es suficiente la canasta para que se entregue, hermana, sí, adelante entonces. Y posteriormente van a entrar, van a pasar las mujeres, entonces la canasta se entrega. Y las mujeres se van preparando para que después puedan pasar aquí al frente. La sociedad creó el Día Internacional de las Mujeres, pero la Biblia tiene todos los días a las mujeres en la mira, ¿verdad? Hola hermanos, buenas tardes, ¿sí se escucha? Bueno, este mes vamos a entregar nuestra canasta de amor, que esperamos que siga llenándose de esta manera como lo está haciendo hasta ahorita. Y este mes vamos a entregárselo a la hija de la hermana Balbina, a nuestra hermana Juliana, y también que les pido que estemos en oración por ella, por su situación laboral, y pues hacerles saber que Dios tiene el cuidado de su situación. Y ya no la veo. Ah, bueno, entonces ahorita que llegue se la damos, ¿vale? Muchas gracias, hermanos. Pueden pasar, hermanas, y el pastor va a orar por ustedes. Pasen aquí al frente, todas las mujeres, por favor. Tengo que reconocer que dijo un chiste de mal gusto. Dije, pero no lancen piedras. No, sabemos que acá no pasa eso. Bueno, aunque es una actividad, en lo personal yo no creo que debe haber un día para festejar al hombre o para celebrar a la mujer.
Y esta es una actividad secular, no es una actividad obviamente cristiana, pero yo quisiera que se vayan con esto, y yo creo que a nosotros como iglesia se dieron cuenta, son más mujeres que hombres. Hay que ganar más hombres, si no se nos revelan, nos van a... Pero a lo que voy es lo siguiente, a pesar de que es una actividad secular, que no trae un buen inicio por si acaso, pero yo creo que como iglesia queremos reconocer la labor de cada una de ustedes, y yo les digo, en mi sentir es no que solamente sea este día, sino que siempre valoremos el trabajo de la mujer. Prueba de ello de que muchas de las que están acá están haciendo ministerio y muchas de las que están acá son parte importante de la iglesia. Así que yo creo que como varones y como iglesia nos toca valorarlas y darles, no solamente este día, digo, aunque es una fecha secular, yo no comparto con ella, pero vamos a orar por ustedes. Les voy a leer un texto y posteriormente yo voy a orar. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y bueno, hermanas, a lo largo de toda esta carta, podemos ver que cómo Dios les da un valor importante para ustedes. A la luz de la Biblia sí es cierto que hay limitaciones para algunos ministerios, principalmente predicación, pero yo creo que ustedes, agradezco a Dios por sus vidas, la vida de cada una, no menciono a todas porque se me olvida un nombre, me voy a meter en problemas, pero voy a orar por ustedes, que Dios las siga bendiciendo y en las labores maternas, laborales o en lo que tengan que ustedes hacer, porque el Señor les siga bendiciendo grandemente. Voy a orar por ustedes. Querido Dios y Padre Santo, te doy gracias por cada una de las hermanas que están aquí en este día. Es cierto, Señor, que esta es una fecha secular que quizás nunca tuvo un buen propósito, pero yo creo que más que celebrar esta fecha, creo que sería bueno que todo el mes reconozcamos a la mujer para no caer en actividades seculares. Y simplemente, Señor, bendícelas, son importantes para nosotros. Muchas de ellas son madres, algunas de ellas son hijas, algunas de ellas son consejeras, algunas de ellas son abogadas, algunas de ellas realizan diferentes obras o diferentes trabajos propios de cada mujer. Ayúdanos, Señor, a valorarlas, a darles un valor como tú se los das, y que de nosotros, Señor, nunca haya un menosprecio por la labor de ser mujer, sino al contrario, que como iglesia realmente reconozcamos y que no solo sea este día para no caer en actividades de ese tipo, sino que a lo largo del mes podamos ser sensibles al valor que ellas tienen aquí dentro de tu iglesia. Te damos gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.